Muy buenas, bienvenido, bienvenida y sobre todo gracias porque has demostrado que estás interesada e interesado en saber qué es lo más importante para comer antes de un entrenamiento o antes de un WOD. Y es que en CrossFit es una disciplina deportiva donde la nutrición marca la diferencia aún más que en otros deportes, si me dejas que te diga eso. Y es que la línea que separa un buen rendimiento, ganar masa muscular, perder grasa o sobrecargarnos, lesionarnos y no mejorar o estancarnos una barbaridad, esa línea que lo separa es la nutrición, pero es que es súper delgada, porque puede ser que estés comiendo muy bien a nivel de calidad, pero que de cantidades no llegues lo suficiente. ¿Por qué pasa todo esto? Pues hoy lo vamos a ver en este webinar, ya que voy a intentar explicarte de manera muy rápida, sencilla y resumida o práctica por qué un preentreno es importante en CrossFit y cuáles son las bases o las claves que tenemos que tener en cuenta para hacernos uno. Y es que para mí, si entiendes el porqué, luego es mucho más fácil aplicar. Bien, para ello lo primero es entender qué gastamos cuando hacemos CrossFit. Por eso te voy a poner esta gráfica muy rapidita, pero para que la entiendas o para explicarte bien la traducción, significa que nuestro cuerpo va a gastar grasas o hidratos de carbono o glucógeno muscular dependiendo sobre todo de la intensidad que estemos teniendo en nuestro entrenamiento. Es decir, lo que va a marcar que tú gastes más un combustible u otro va a ser el tipo de entrenamiento que tú hagas. En CrossFit, como ya sabes, la intensidad suele ser súper elevada, por encima del 80-90% muchas veces, y además hay entrenamientos que no duran ni 7 minutos. Por ello, la intensidad tan alta que aplicamos en esta disciplina deportiva va a hacer que la mayoría, por no decir el 80% de la energía que gastamos, provenga de este glucógeno muscular, es decir, de los hidratos de carbono que tenemos guardado en el músculo. Por ello, es tan importante tener en cuenta que tener estos depósitos llenos va a marcar la diferencia para que tú puedas entrenar fuerte y para que puedas también mejorar y recuperar para el siguiente entrenamiento. Y es que ya hablaremos del post-entreno o de la alimentación en general, que suele ser súper mega importante o mucho más importante, pero esas reservas de glucógeno y esa cantidad de comida o de hidratos que tienes que meterle a tu cuerpo si haces CrossFit es súper importante, entre otras cosas, aparte de para mejorar, para que no te pase que estés a miércoles o jueves de la semana y ya no puedas ir a entrenar o vayas pero rindas a un nivel súper bajo. Bien, como te estaba diciendo, los hidratos de carbono son clave, son fundamentales en nuestra alimentación y también en el preentreno porque al final va a ser la fuente principal que vamos a utilizar de combustible para poder entrenar. Las grasas también lo son, pero al final las grasas lo vamos a utilizar cuando la intensidad del deporte o el ejercicio que hacemos es inferior al 70% más o menos. Por ello, quiero que entiendas que los hidratos no son nuestros enemigos, sino todo lo contrario, son nuestros mejores amigos en el mundo del CrossFit. Entendiendo esto, ahora vamos a pasar a las claves que tienes que tener en cuenta para elaborarte un preentreno ajustado a tus gustos, tus necesidades, pero que siguiendo estas pautas y estas claves, cualquier opción sería válida. Clave número 1. Como hemos estado comentando, tiene que ser una comida donde la base sean los hidratos de carbono, pero estos hidratos de carbono van a tener que ser complejos, aunque puede ser también de absorción media o rápida, como puede ser, por ejemplo, la miel o la mermelada. Totalmente válido en esta ingesta e incluso necesario muchísimas veces. Pero sobre todo que estos hidratos de carbono sean blancos. ¿A qué me refiero con que sean blancos? Que no sean integrales, es decir, que tengan poca fibra. Es decir, no nos valdría ni el pan integral, ni el arroz integral, ni la pasta integral, por mucho que se diga que son súper buenos, en esta ingesta en concreto, son súper importantes que no tengan fibra, es decir, que sean blancos o refinados, como quieras llamarlo, pero no son malos, sino son necesarios. ¿Por qué? Porque aquí entra la segunda clave, y es que tiene que ser una ingesta baja en fibra, es decir, también la verdura que haya en esta comida tiene que ser muy baja y sobre todo que no sea cruda, donde la fibra hay en mayor cantidad, sino que sea cocinada, pues puede ser un poquito mejor. ¿Por qué tiene que haber poca fibra? Pues tiene que haber poca fibra, básicamente, para mejorar la digestión, es decir, que la digestión no sea muy lenta, que no llegues a entrenar y tengas la barriga todavía hinchada, que haya sido muy pesada esa digestión, ya que recuerda que la fibra nuestro cuerpo es incapaz, ¿no?, de metabolizarla, por así decirlo, y entonces evitar que tengas un malestar o una mala sensación entrenando y que eso perjudique tu rendimiento. Y es que a quien no le ha pasado que se ha comido pues un plato de cuchara importante o una comida que a lo mejor no era la más sana o la mejor del mundo, ha ido a entrenar ese mismo día y se ha encontrado con que no podía rendir al 100% o que incluso el aparato digestivo estaba trabajando más rápido de la cuenta. Por ello también viene la tercera clave y es que tiene que ser también bajo en grasas este preentreno o esta ingesta.
justamente porque las grasas ralentizan mucho el vaciado gástrico, es decir, hacen que la digestión sea más lenta y por lo tanto podemos tener el mismo problema, que la digestión sea más lenta y que por lo tanto cuando estemos entrenando no estemos en plenas condiciones físicas para poder entrenar. Al final, como estás viendo, el objetivo del preentreno es realmente proveer al cuerpo de la energía necesaria y sobre todo que pueda utilizar en ese momento que va a entrenar, pero sobre todo también que tengas una comodidad entrenando, ¿vale? Que tengas sensación de ligereza, pero de energía a la misma vez. Por ello también las proteínas, que esta sería la cuarta clave, no son tan importantes como mucha gente piensa en esta ingesta, y es que los protagonistas son los hidratos de carbono y las proteínas podrían ser un protagonista secundario, un actor secundario, aunque igualmente importante. Pero sí que es muy importante o muy a tener en cuenta que esta fuente proteica sea baja en grasas, por lo tanto olvídate de usar embutidos grasos como puede ser chorizo, salchichón, longaniza, sobrasada o cualquiera de este estilo, o también sobre todo intento utilizar carnes blancas, pescado blanco, pescado azul, aunque tenga grasa, también sería recomendable o sería muy interesante utilizarlo, y sobre todo que sea algo que te guste y de una muy fácil digestión. Esto va a permitirte que la comida en sí ya tengas la energía suficiente para poder entrenar y además también que puedas meter una combinación de alimentos muy variada y muy grande, ya que las grasas, como he comentado antes, también puedes utilizar obviamente, no hace falta que las elimines, pero intenta utilizar aquellas fuentes de grasa más saludables y que sean un perfume, ¿no? Que sean aplicables como un perfume de estos antiguos, ¿no? Como darle varios detalles o varias pinceladas a tu preentreno, pero que no sean los protagonistas, obviamente. Por eso los frutos secos, aunque dan mucha energía, no sería interesante atiborrarnos a ellos como preentreno, porque lo que están haciendo es ralentizar bastante el vaciado gástrico y que además no nos están dando la energía que nosotros necesitamos, que vienen de los hidratos de carbono. Otra clave súper mega importante es la hidratación. Acompaña esta comida de agua, al igual que durante todo el día, porque la hidratación va a ser fundamental en tu rendimiento. Quiero que sepas, por si no lo sabías, y encima ahora con el calor que está haciendo ya es importante, que hasta un 2% de deshidratación, que eso es nada, o un 1% incluso, ya hay una bajada de rendimiento importante. Por ello, acompaña siempre tus comidas de agua, pero sobre todo el preentreno o antes de entrenar tienes que ir muy bien hidratado o hidratada. Última clave y posiblemente de las más importantes, aunque todas son importantes, esta ingesta preentreno tiene que ser unas 2 o 3 horas antes de entrenar. ¿Por qué? Pues para darle al cuerpo el tiempo necesario para hacer esta digestión y que llegues al 100% al entrenamiento. Que por cierto, ya sabéis que podéis contarme vuestro caso de forma gratuita, one to one, en una videollamada, y que yo os diga cómo lo podéis hacer, ¿vale? O sea, al final siempre vais a tener esa opción y os lo dejo abajo en un link. Ahora, en base a todas estas claves que os acabo de decir, podéis elaborar el preentreno que queráis. O sea, imaginad la cantidad de alimentos o productos que hay en el supermercado que podéis utilizar y que podéis combinar para que se ajuste a vuestros gustos y vuestras necesidades y vuestros objetivos. Puede ir desde unas tostadas con miel o mermelada, como he dicho antes, y pan blanco, algo tan simple, fácil y que incluso muchas personas creen que es algo bastante malo a nivel nutricional. Puede ser un preentreno bestial para antes de un WOD. Incluso es algo que se utiliza bastante en las competiciones de CrossFit, o que yo utilizo bastante porque ahí el objetivo es reponer al máximo y darle al cuerpo lo que necesita, porque somos como máquinas, es decir, tienes que recuperarte al 100% de forma efectiva para el siguiente WOD. Pero bueno, esto es un ejemplo bastante socorrido por si no tienes nada que hacer y que es muy útil. O puede ser un preentreno más elaborado, pues ya sea con yogures, con queso fresco, con muesli, con cereales, con fruta, con miel. Puedes elaborarlo como tú quieras y al final tener también un muy buen preentreno. O incluso usar aguacate en unas tostadas, un plato de pasta blanca con salmón, con queso desnatado, con un poquito de verdura, incluso un poquito de tomate frito, es decir, que sea una pincelada, pero que también tengas ese preentreno que estamos buscando. O incluso un arroz blanco con pollo de toda la vida, que podría valer también como un preentreno. Como os digo, las opciones son infinitas y siempre se tiene que ajustar a la persona, y es que esto es súper mega importante, que ajustéis siempre vuestra alimentación o que la alimentación se ajuste siempre a la persona. ¿Por qué os digo esto? Porque al final, si no sabéis si lo estáis haciendo bien, lo importante es que contactéis con un nutricionista, ya que lo que le ha servido a tu amigo, tu primo, tu prima, tu amiga, la que entrena contigo, no significa ni que sea lo mejor o más óptimo, ni tampoco significa que te vaya a venir bien a ti. A lo mejor a esa persona le está viniendo bien, que tampoco significa que sea lo óptimo para ella, es decir, igual está haciendo algo
pero no está haciendo lo mejor que puede llegar a hacer, simplemente que por costumbre, pues oye, le viene bien. Entonces es importante que no te fíes tanto de esto y que vayas a un profesional y ahí poder realmente invertir bien ese tiempo, esa energía que estás gastando en controlar tu alimentación y empezar a ver resultados. También es cierto que os voy a poner ejemplos, como ya os he puesto por fotos, pero os pongo un poco más para que veáis preentrenos que yo le pongo a la gente con la que trabajo, que el 95% hace CrossFit y muchos de ellos o ellas compiten y que al final utilizamos siempre. Y como os digo, siempre lo importante es que el preentreno se ajuste a vosotros, a vuestros gustos. ¿De qué me vale a mí? Ponerte unas tostadas con miel o mermelada, por ejemplo, por la mañana y luego entrenar, si a ti no te gusta ni la miel ni la mermelada, pues no va a valer de nada. Al final va a ser más interesante hacerte pues un queso fresco batido, unos yogures o otro tipo de tostadas o un plato de pasta o de arroz, algo que a ti te guste realmente, pero que tenga todas estas claves que hemos comentado. Y otra cosa importante, ¿qué hacemos con las personas que entrenan en ayunas? Pues bien, las personas que entrenan en ayunas se tienen que levantar a las 3 de la mañana, no, es broma, no hace falta levantarte a las 7 de la mañana o a las 4 de la mañana para entrenar por la mañana. Lo que vamos a hacer es que el preentreno va a ser la cena del día anterior. En esa cena vamos a meterle esos hidratos de carbono para meter esa reserva de glucógeno lo más llena posible y que al día siguiente pues pueda rendir bien y que esas reservas no estén vacías, simplemente que estén más o menos llenas desde la noche anterior y sobre todo de lo que tú comes durante el día. Lo que sí que es importante que en la noche de antes o en la cena dejes esas 2 o 3 horas hasta que duermas para que no afecte al descanso y por lo tanto tengamos todo lo necesario para al día siguiente rendir al 100%. Recuerda que el preentreno es una base o una parte súper importante en el entrenamiento y en el CrossFit sobre todo aún más, pero que lo importante es que cuides tu alimentación en conjunto, ¿vale? Tanto lo que comes durante el día como tu preentreno como tu postentreno. Lo que va a marcar la diferencia va a ser la base de lo que estás comiendo, más que si tu preentreno es mejor o peor, aunque obviamente también importa. ¿Por qué te digo esto? Porque al final todo esto es súper importante, pero si quieres realmente hacerlo de la mejor forma posible, en este link puedes agendar una videollamada conmigo gratuita y sin compromiso ninguno para contarme tu caso, ver cómo poder conseguirlo entre los dos y que tú con toda la información puedas decidir si trabajamos juntos o no. Pincha en el link y elige el día y la hora que mejor te venga y nos vemos al otro lado de la pantalla. Como te digo, hay una muy delgada línea que separa el éxito o los resultados del estancamiento o incluso las lesiones en el CrossFit, y es que esa delgada línea es la nutrición, que se nota muchísimo más que en otros deportes donde puedes llevar una alimentación un poquito más pobre, pero que igualmente tu rendimiento o tu mejoría estén ahí. En CrossFit, cuando ya llevas un tiempo entrenando, esto no pasa. Ya no solo es que no mejores o que te estanques, sino que además puedes ir hacia abajo. Así que ya que lo haces y ya que te gusta, intenta hacerlo al 100% e invertir bien en que lo que haces te sirva para ahora, pero para el día de mañana. Como he dicho, espero que te guste, espero que te haya servido este webinar bastante rápido y resumido y que si nos vemos al otro lado de la pantalla de aquí a unos días, tengo muchísimas ganas de poder conocerte, ayudarte y enseñarte todo lo que hay detrás en mi programa de nutrición.